Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad, continuando con nuestra clase de contabilidad básica, vamos a estar tocando un tema que es muy importante, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Y por qué es muy importante? Porque es algo que manejamos diariamente. Ante una acción de compra y venta ya registramos esa operación, ¿verdad? De estar pagando IVA o estar cobrando IVA en realidad. Y vamos directamente a la definición para poder entender mejor. Entonces, el IVA es un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios que se transmite de una empresa a otra y que finalmente recae sobre el consumidor final de dichos bienes y servicios. El IVA generalmente, o el impuesto al valor agregado, haciendo una pequeña introducción, constituye como uno de los ingresos más importantes dentro de en el Estado, o sea, dentro de la administración pública. ¿Y por qué digo esto? Porque es la recaudación que muchas veces es utilizada en los gastos sociales, o sea, que es realmente utilizada para el sostenimiento de los gastos sociales de las carreteras, de las rutas y por sobre todo de la educación, de la salud y todos los demás gastos que generalmente están a cargo de la administración pública. Eh, por lo tanto, los fondos para poder aplicar en esos sectores se utilizan, o sea, provienen o tienen su origen en el IVA. Este IVA, bueno, dice que es un impuesto sobre los que se paga, es un impuesto que se paga sobre bienes de consumo y servicios. Es un valor agregado que se le que se le otorga a ciertos bienes y a ciertos servicios. Cuando hablamos de bienes podemos automáticamente relacionar con la canasta básica familiar, ¿verdad? Que son fundamental para, para el hogar. Y después tenemos una serie de bienes que forman parte, son complementarios también y que en realidad sirven y mucho eh, para algunas tareas, entretenimientos y así sucesivamente. Después están los servicios que son fundamentales también, como el servicio de transporte público, el Uber por ejemplo, también los servicios de cable, y más todavía en esta pandemia sentimos la necesidad de tener internet, cable, para un poco tener un poco de actividades, ¿verdad? A veces, igual con esta pandemia, nos quedamos cortos de tiempo con todas las actividades que tenemos. Pero para ir señalando mejor, se transmite de una empresa a otra. ¿Y por qué se transmite de una empresa a otra? Porque si yo soy tengo una actividad comercial, tengo una empresa con una actividad comercial de compra y venta, generalmente compro mercaderías y cuando compro esas mercaderías yo estoy pagando IVA por esas mercaderías, pero no solamente recae en las mercaderías, recae en todos los bienes generalmente, y esto vamos a ir viendo más adelante. Entonces, yo estoy pagando IVA por esas mercaderías, pero al volver a vender, evidentemente que con ese margen de utilidad que le doy a mi mercadería, le tengo que agregar también el IVA o el impuesto al valor agregado. Eh, y ahí es donde de repente se transmite de empresa a empresa. ¿Y dónde es cuando recae sobre el consumidor final? Cuando yo le estoy vendiendo a ese consumidor final, por ejemplo, leche, ¿verdad? Yo tengo un punto de venta, un mini mercado, en donde generalmente compro leche, estoy comprando bienes, en este caso, y le tengo que vender posteriormente, o sea, posteriormente le vendo al consumidor final
o a ese demandante que efectivamente está necesitando de ese bien. Entonces, al venderle yo le estoy agregando también ese IVA o ese impuesto al valor agregado. Y en este caso vamos a ver la relación posteriormente. Pero ven que al final está pagando porque ese yo pagué inicialmente por las mercaderías, pero al venderle al consumidor él ya me está recuperando ese IVA que yo pagué. Y no solamente eso, está pagando un poco más inclusive por encima de ese IVA. Y vamos a ver más adelante, pero primero, antes de redondear todo esto, vamos a ver estos puntos, por ejemplo, como el cálculo del IVA y los tipos de IVA. El IVA soportado, por ejemplo, cuando nosotros compramos un artículo o se nos presta algún tipo de servicio, tenemos que pagar una cantidad en concepto de IVA. Este hecho se conoce con el nombre de IVA soportado. Por lo tanto, el IVA soportado es aquel importe que el empresario o la empresa abona a sus proveedores para la adquisición de los productos necesarios para la actividad. Es decir, se trata de un importe que pagamos y que posteriormente se lo reclamaremos a Hacienda. ¿Y por qué dice esto? Y es importante aclarar. Bueno, entonces nosotros estamos pagando IVA por una prestación de servicio o por un bien en específico. Esta prestación de servicio, por ejemplo, internet, estamos pagando 100.000. Y sobre ese 100.000 nosotros lo que hacemos es pagar un valor agregado que es de 10.000. Y generalmente los servicios están dentro del tipo de gravamen que nosotros consideramos del 10%. Vamos a ver posteriormente los porcentajes de gravamen que utilizamos por sobre todo en nuestro país. Entonces, la base imponible del servicio de internet es de 100.000 y 10.000 es el valor agregado que nosotros estamos pagando. Entonces nosotros pagamos 110.000 al final de todo. ¿Qué es importante aclarar dentro de todo esto? Que cuando nosotros consultamos sobre un determinado precio por un bien o servicio, nosotros nos tienen que pasar ya la base imponible con el valor agregado ya, con ese porcentual que nosotros necesitamos pagar en lo que se refiere a IVA, y nos tienen que pasar ya el monto total, porque a veces sucede que nos pasa la base imponible, pero no nos termina contando que el IVA del 10% nos van a cobrar posteriormente. O sea, el IVA tiene que ser incluido ya por sobre todo en el precio de un producto. Y para que en este caso no haya ningún tipo de confusión. Bueno, entonces cuando nosotros pagamos por algún producto o servicio, cuando compramos mercadería, por ejemplo, compramos televisores por 10 millones, o compro un televisor por 1.000.000, de repente voy a estar pagando el IVA de 100.000 guaraníes. Y es muy importante tener en cuenta este punto. Entonces cuando yo pregunto por el valor del televisor, ya me tienen que decir 1.100.000 y no posteriormente recordarme que necesito abonar 10% del IVA. Antes de iniciar con la explicación final sobre lo que le reclamaremos a Hacienda, vamos a este punto que dice IVA repercutido. En cambio, si nosotros vendemos algo, ya sean bienes o servicios, cobramos una cantidad por el mismo concepto de IVA. A este hecho se lo llama IVA repercutido. Por lo tanto, el IVA repercutido es aquel importe que el empresario o la empresa carga a sus clientes por prestarles sus servicios, es decir, trata
se trata de un importe que recauda el empresario o la empresa de forma obligatoria y que posteriormente tendrá que entregar a Hacienda. Bueno, y acá vamos a hacer ya la explicación integral ya del IVA soportado y del IVA repercutido. Entonces, primer punto, que el IVA soportado es el IVA que nosotros pagamos y el IVA repercutido es el IVA que nosotros cobramos. Ese IVA que nosotros pagamos por la mercadería o por algún bien que vamos a utilizar, que nos va a servir de la empresa, como va a formar parte de nuestra operación o un elemento por sobre todo complementario para poder desarrollar efectivamente nuestra labor. Entonces nosotros no solamente pagamos por la mercadería IVA, sino que por todos los bienes que efectivamente tienen ese agregado. Al pagar nosotros ese IVA, nosotros, por ejemplo, en este caso la tele, voy a dar este ejemplo, pagamos 1 millón por la base imponible que es la tele y 100.000 pagamos de IVA. ¿Qué sucede? Si nosotros compramos 10 teles, y atiendan muy bien en este punto, si nosotros compramos 10 teles, vamos a estar pagando 10 millones por la base imponible y vamos a estar pagando 1 millón por el IVA, por el agregado. Entonces vamos a estar pagando 11 millones por 10 teles. Por 10 teles vamos a estar pagando 11 millones. Bueno, eso significa que son 10 millones de la base imponible y 1 millón de IVA que se generó ahí. Entonces nosotros utilizamos ese como una especie de crédito. Pero ¿por qué utilizamos como una especie de crédito? Y esa es la parte que supuestamente Hacienda nos tiene que devolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese 1 millón, porque nosotros pagamos IVA, pero ¿dónde es donde esa situación pasa a no cumplirse, por decir así? Porque nosotros, si compramos esa mercadería para vender posteriormente, ¿cuál es la idea? Que nosotros, evidentemente, que si vamos a revender algo, agregarle un margen de utilidad. Al agregarle ese margen de utilidad, vamos a suponer que la tele vamos a vender a 1.200.000. Le agregamos 20% de margen de utilidad. 20%, porque la competencia está terriblemente difícil, entonces solamente le agregamos 20%. Lo ideal sería un poco más, pero la competencia nos oprime un poco, entonces le agregamos 20%. 1.200.000. ¿Cuánto va a ser el IVA de 1.200.000? La base imponible estoy hablando. Va a ser de 1.200.000, va a ser 120.000, lo que en total sería 1.350.000. Entonces, cuando yo voy a vender una tele, cuando me preguntan por una tele, ¿cuánto está tu tele? Y está 1.320.000 ya con el IVA incluido. Vamos a suponer que yo vendí 10 teles, así como compré, vendí todo. Vendí entonces 13.200.000 guaraníes, por 13.200.000 guaraníes. ¿Y cuánto me costó 10 teles? 11 millones. O sea, ahí está el 20% del margen de utilidad que le había agregado. Y ahí lo que hacemos es tratamos de hacer como una división correspondiente a cada uno. La base imponible del valor del total de valor de venta es de 10 millones, pero eso es el costo y el valor, el total del costo vendido. El total del costo vendido, digo, por la cantidad de teles que vendimos es 10 y me costó
1 millón cada tele, entonces 10 millones en total mi costo. En cambio, yo le agregué un 20%, eso significa de margen de utilidad, eso significa que yo vendí por un valor de 12 millones. Tuve 2 millones de ganancia, porque 10 millones mi costo y vendí por 12 millones, tuve 2 millones de margen de utilidad. ¿Eso qué significa mi ganancia? Pero por otro lado tenemos que apartar la parte del IVA, que es el valor del costo de ese costo que había comprado de 10 millones, su IVA fue 1 millón. Y el valor de la venta de 12 millones, su IVA fue 1.200.000. 1.200.000. Ahí yo necesito poner sobre una balanza, o sea, más que poner sobre una balanza, necesito establecer la diferencia existente entre los dos IVAs. Y evidentemente que el de venta es superior al de costo. O sea que 200.000 más es el de venta. Ese monto que está sobrando, ¿a quién yo le debo entregar? Eso yo le debo entregar a Hacienda, porque el IVA justamente se genera, ese IVA justamente para aportar como una obligación que yo tengo o compromiso que tengo con el Estado. Y ahí yo seguramente que van a preguntar, ¿y por qué existe ese compromiso con el Estado? Y el Estado tiene sus gastos, ¿verdad? Pero más que todo eso, y evidentemente ese es lo más concreto y real, así de buenas a primeras, pero tratando de ver la justicia en todo esto, vamos a tratar de describir realmente la situación. Si yo tengo la oportunidad de ejercer una actividad comercial sobre un suelo, y en este caso el suelo paraguayo, sobre el territorio paraguayo, estoy aprovechando sus recursos iniciando por tierra. Y si estoy aprovechando sus recursos como materia prima e insumo para la producción de bienes, o sea, estoy teniendo la oportunidad de aprovechar esos recursos, ¿verdad? O sea que está a mi disposición. Como así también está a mi disposición las personas que habitan ese territorio. Y por sobre todas las cosas, las personas de esa comunidad que van a ser las personas que quieren adquirir mi producto, que quieren comprar mi producto. Entonces, estoy aprovechando recursos naturales del país, iniciando por el suelo, porque ahí tengo el espacio geográfico en donde puedo ejercer esa actividad comercial. Y después los demás recursos teniendo en cuenta de materia prima, insumo o mercadería o bienes o lo que sea, en lo que se refiere en realidad a esos recursos. Y también estoy aprovechando su gente, o sea que en contrapartida lo que estoy haciendo es simplemente retornando esa oportunidad que me está dando el Estado a la cual pertenezco en realidad. Estoy retornando simplemente como una pequeña gratificación, otorgando como una pequeña gratificación por esa oportunidad que me dan. Estoy pasando eso al Estado. Y eso el Estado utiliza, como ya había dicho, para cubrir gastos sociales, por sobre todo, que representan un porcentaje muy alto dentro de la administración pública. Y no solamente estos gastos sociales se trasladan efectivamente a los salarios de los docentes de las instituciones públicas, de los médicos, también que son de instituciones públicas,
y por sobre todas las cosas, sobre los salarios de todos los funcionarios de la administración pública que de hecho prestan algún tipo de servicio para la mantención y conservación del Estado paraguayo. En este sentido, cuando hablamos de conservar las plazas, de conservar las rutas, las avenidas y otra serie de cosas que se deben mantener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. A ese 200.000 entonces de diferencia yo le entrego a la Subsecretaría de Tributación, en este caso, que forma parte del Ministerio de Hacienda, como es un sector de ese ministerio, un sector recaudador, que efectivamente tiene esa función. Entonces, ahí estoy aclarando qué sucede con esa diferencia, y esta parte por sobre todas las cosas dice, ¿verdad?, que posteriormente tendrá que entregar a Hacienda, y entregamos a Hacienda. Ahora, ¿por qué dice acá que reclamaremos posteriormente? Vamos a suponer, en este hipotético caso, ¿verdad?, que de repente terminamos cerrando el negocio porque encontramos que no era lo más la mejor opción que teníamos para trabajar en ese ramo, y quisimos hacer como un costo de oportunidad, ¿verdad?, renunciar a esta actividad para iniciar otra actividad, pero estábamos en la fase de análisis previamente. Por lo tanto, lo que hicimos es cerrar el negocio, y cerramos vendiendo solamente 5 teles, y nos quedó 5 teles que posteriormente fuimos donando, entregando, utilizando, pero solamente vendimos 5 teles. La idea es que vendimos solamente 5 teles. Nosotros habíamos comprado 10, y atiendan muy bien en este sentido. Bueno, nosotros compramos 10 teles que nos costó 11 millones. O sea que 10 es la base imponible, 1 millón que es el IVA, y acá está por sobre todo la base imponible y tipo de gravamen, ¿verdad? Cuando se trata de bienes o productos finales ya hablamos de 10%, ¿verdad? Entonces, 1 millón de IVA. Al vender 5 teles, si vendimos, y atiendan muy bien, si vendimos a 1.200.000, pues nosotros le habíamos agregado el margen de utilidad del 20%. Entonces nos va a salir como 6 millones, y 6 millones, sí, 6 millones son, 6 millones nos costó la tele. Para asegurar, voy a verificar un rato. Entonces son 1.200.000 por 5 teles. Sí, efectivamente son 6 millones. Y nosotros muy bien sabemos que debemos agregarle el IVA a esto, y el IVA va a ser por lo tanto 6.600.000. 1.310.000 era al final. Entonces son 1.310.000, ya con el IVA por 5 van a ser 6.550.000. 1.310.000, porque son 1.200.000, ¿verdad? 1.200.000 más 120.000, que es el 10% que le agregamos a nuestro producto, son 1.320.000. Y 1.320.000 por 5 me da 6.600.000. O sea que 600.000 es su IVA, y 6 millones es la base imponible. Y acuérdense en este punto,
Cuando compramos por total de 11 millones, base imponible de la tele 10 millones, IVA 1 millón. Y acá vendimos 6 millones 600, base imponible 6 millones y 600 mil nuestro IVA. Si restamos 1 millón de 600 mil, me sobra un 400 mil que yo ya no voy a más utilizar. ¿Y por qué no voy a más utilizar? Porque cerré el negocio. Cerré el negocio, entonces no voy a más utilizar ese IVA. Y ahí es donde yo puedo ir a pedir a Hacienda si no me pueden devolver ese 400 mil que pagué por IVA, ¿verdad? Esa diferencia de 400 mil que evidentemente pagué por IVA pero ¿por qué tengo que reclamar eso? Y porque evidentemente al haber pagado por ese producto IVA, esa persona tuvo que haberle transferido a Hacienda ese monto que yo pagué por IVA, así como nosotros hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, al transferirle ese 1 millón que yo pagué por IVA, entonces eso era lo que yo le pagué a mi proveedor y él posteriormente le pagó a Hacienda, le entregó a Hacienda ese IVA. Entonces yo pagué 1 millón, pero en realidad solamente utilicé 600 mil de ese crédito. Tenía 1 millón como crédito a mi favor a la hora de la venta. Y por eso hace rato cuando yo vendía 1.200.000, solamente pagué 200. ¿Por qué? Porque tenía ese crédito a mi favor de 1 millón. Y yo generé 1.200.000, resté 1.200.000 menos 1 millón y son 200.000 de diferencia, y eso nomás yo le entregué a Hacienda porque tenía como crédito por la compra 1 millón. Pero en este caso, como no vendí todo mi tele, solamente generé IVA por 600.000, o sea que le cobré IVA al cliente 600.000 nomás porque vendí 6 teles. Pero yo pagué 1 millón, entonces se resta 1 millón menos 600.000, 400.000, y es ahí donde yo le pido a Hacienda si no me puede devolver ese 400.000. Y de eso se trata. Y en cuanto a la composición del IVA, vamos a mencionar, y ya estaba mencionando, base imponible es el valor del bien o del bien o producto y o del servicio que se ejecuta. Y el tipo de gravamen es, nosotros en nuestro país tenemos los gravámenes que van de 10 a 5% generalmente, y que es exenta, ¿verdad? 10. ¿Y cómo nosotros definimos, cómo generalmente se define eso, ¿verdad? Cuando se trata de productos finales, generalmente el tipo de gravamen ya es 10%. Cuando se trata de productos intermedios, generalmente el tipo de gravamen es del 5%. Y cuando se trata de productos inexistentes dentro del país y que debemos recurrir únicamente, o sea, inexistente cuando en realidad hablamos de la inexistencia de que no se producen en nuestro país. Son productos que no son competencia para para la producción nacional. ¿Por qué no son competencia? Porque no existe no existe ninguna industria o ninguna empresa que produzca ese bien o servicio. Entonces lo que nosotros hacemos es importar de otro país, y por hecho, como nadie tiene eso, por ejemplo, como nosotros no producimos combustible, un ejemplo, como nosotros no producimos combustible, nosotros importamos eso. Y al no producir combustible, o sea que nosotros no le estamos haciendo competencia a ninguna empresa paraguaya, porque no tenemos y estamos importando, y entonces no pagamos IVA por esa situación. Pero cuando se trata de productos que realmente nosotros producimos acá, pero que generalmente no abastecemos con todos los productos nacionales, es ahí donde de repente nosotros importamos para poder abastecer el mercado, pero necesitamos pagar un IVA sobre eso. Y pagamos IVA sobre eso. Y también todo lo que se produce en este país
se paga también IVA realmente. ¿Y por qué entonces algo que no se produce no se paga IVA? Y de hecho, que es una necesidad, y atiendan muy bien en este punto, de hecho que es una necesidad y que algo que está costando tener. ¿Por qué está costando tener? Por eso no estamos produciendo ya dentro del país. Y porque es un bien natural que no se encuentra en cualquier lugar. Entonces, si nos está costando tener, tenemos que pagar de vuelta IVA sobre algo que nos está costando tener. No. Evidentemente que por esa razón es que se exonera el IVA de esa situación. Y en este caso, si hay otro producto que nosotros tenemos recursos naturales disponibles para su producción, pero no lo producimos y estamos importando, ahí tiene otro valor. Ahí tenemos que, por ese producto importado, igual tenemos que pagar. Y así sucesivamente. Y lo que nosotros producimos, ya había explicado por qué se le agrega ese IVA, ¿verdad? Que por la oportunidad que tenemos dentro de ese territorio del aprovechamiento de los recursos por sobre todo, y así sucesivamente. Ahora, bueno, cuando se trata de productos intermedios, y productos intermedios podemos llamarlo, por ejemplo, hortalizas, frutas que ya pasaron por un proceso de transformación. Eh, pero por un proceso de transformación. ¿Y por qué digo verduras, frutas? Y porque imagínense que las verduras se convierten en un proceso final cuando se terminan dentro de un producto gastronómico, terminan dentro de una comida específica. Ahí es donde su utilización final, su conversión final, mientras sean verduras, se aplican durante el desarrollo durante la preparación de esa comida. ¿Y cuándo son primarios esas verduras o esas frutas? Cuando son semillas. Y por eso generalmente las semillas pasan a ser exentas en realidad. Y porque son recursos primarios por sobre todo y después pasan a ser secundarios, así como la leche, por ejemplo, ¿verdad? La leche pasa a ser ya un recurso secundario porque ya pasó, o sea, se tuvo que extraer de la vaca, y posterior a eso ya se hizo como una especie de trabajo de refinamiento y todo lo demás, y todo lo que conlleva preparar la leche y empaquetado y todo ese trabajo. Entonces, a partir de ahí ya tiene un 5%, ¿verdad? Cuando eso también forma parte del consumo final, por ejemplo, de una persona, cuando te venden en el restaurante un café, por ejemplo, y fíjate, tenía 5% cuando era leche, pero cuando te venden el café con leche, en un restaurante, en un lugar o en alguna cafetería, pasa a tener ya 10% ya, porque ya pasó a un proceso final. Y así sucesivamente, ¿verdad? Generalmente, y esto por ejemplo, lo mismo pasa con la manteca, ¿verdad? Que su conversión final ya se puede consumir directamente colocando por el pan, por lo tanto ya tiene 10%, pero fue producto de la leche también, ¿verdad? Y en ese momento era 5%. Y seguramente que con todo, espero, la verdad que voy a ser muy extenso ya, si en la medida trato de explicarlo más, por eso hago lo más pronto posible y espero que se pueda entender igual, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro país son actualmente y generalmente son 10, 5 y exentas, ¿verdad? Ahora, la relación con Hacienda, y terminamos con esto para hablar de otro tema posteriormente en la siguiente clase, es
Las combinaciones que se pueden dar en una empresa son las siguientes. Si nosotros repercutimos más IVA, y esta es la parte que yo expliqué, ¿verdad? Si nosotros repercutimos más, o sea, si pagamos más por el IVA, repercutimos era cuando pagamos y IVA cuando soportamos era lo que nosotros pagamos y repercutimos, quiero decir, eh, repercutimos es cuando nosotros cobramos, ¿verdad? Cuando nosotros repercutimos más IVA, es decir, cobramos más a nuestro cliente de lo que soportamos por nuestras compras, entonces la diferencia se tendrá que ingresar a Hacienda, ¿me entiende? Y si nosotros soportamos más IVA del que repercutimos, entonces la diferencia nos la devolverá Hacienda o la compensaremos en liquidaciones posteriores. Esto en el caso de que de repente este mes nosotros no vendimos toda la tele, vendimos 6 teles nomás, pero ese 400.000 que nos sobró, eh, nosotros automáticamente eso se asigna para el siguiente periodo. Entonces cuando nosotros vendamos toda esa tele, ya vamos a tener que pagar la diferencia ya por sobre todas las cosas. Pero eso ya va en relación a que evidentemente antes de vender todo ya va a entrar de vuelta a mercadería y se convierte en una operación bien dinámica en donde evidentemente se establece eh, por medio de un registro fehaciente y muy estricto eh, el monto real que debemos pagar ante la ejecución o la operación de esa o el cálculo de ese IVA. Bueno, esto es todo por esta clase. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa vamos a estar aceptando cualquier tipo de comentarios y vamos a estar respondiendo en la medida de nuestras posibilidades. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y continuamos en la siguiente.